Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a tratar un tema que yo creo que está de máxima actualidad, que es la vivienda, algo tan básico, recogido incluso en nuestra Constitución, el artículo 47, eso de derecho a tener una vivienda digna y adecuada, pero que hay mucha dificultad para encontrar vivienda en nuestra ciudad, aquí en Vigo, tanto sea para alquiler como para compra. Es un tema que ya hemos tratado en más de alguna ocasión, pero como cada año avanza, hay novedades, pues también queríamos tratarlas hoy en nuestra mesa de debate. Así que vamos a hablar y a presentar primero a los invitados que nos van a acompañar en el día de hoy. Saludamos en primer lugar a un arquitecto y director de promoción inmobiliaria del Grupo Visier, Gustavo Visier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También nos acompaña un socio en Beneite Inversiones Inmobiliaria, Pablo Campos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros también la delegada territorial de la Asociación Provivienda en Galicia, Ana Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y nos acompaña de forma online, además él está en Canarias, o sea, en un sitio privilegiado en estos momentos, arquitecto de Mateo Arquitectos, José Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, he repasado un poco las estadísticas, ¿no?, de cómo están los precios de las viviendas. He visto varios estudios, por ejemplo, uno de la empresa Tinsa, diciendo que Vigo ha incrementado el precio en la vivienda en un 6,2% en el último año, con el metro cuadrado más alto de toda Galicia. Otro estudio que dice que la subida respecto de diciembre del 21 a diciembre del 22 ha sido del 4,2%. Este es un dato de Idealista. En fin, que hay multitud de datos y que creo que es una realidad de que todo ha aumentado, tanto sea para el tema de la venta como para el tema del alquiler. Y uno se pregunta, ¿esta tendencia de crecida de precios va a continuar en 2023? ¿Va a seguir así y va a dificultar mucho el acceso, sobre todo las familias que peor lo están pasando a la vivienda? Venga, en este primer turno, pues vamos con el orden de presentación. Gustavo, empezamos contigo. Sí, pues en cuanto a este tema, normalmente la vivienda siempre sube entre un 3 y un 5% al año. Es una escala normal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en este año? Pues que por el tema de la mano de obra, de los precios de los materiales, como muy bien has dicho, según ese estudio, ha subido un poquito más, el 6%. La pregunta habitual y está en boca de todos es, ¿los precios van a bajar? No creo que bajen, la vida sigue subiendo, todo va creciendo en base a un crecimiento económico. Puede que se estabilice un poco, pues sí, que os comentaba antes, sube entre un 3 y un 5% más o menos. Pues con suerte para los nuevos compradores, a lo mejor en los próximos años o en el próximo año, pues subirá un 3, un 2, algo, pero no creo que pueda bajar, básicamente porque la vida de la economía va creciendo, no se puede quedar estancada. Tema que crece a dos velocidades, ¿no?, podemos decir. Sí, bueno, todo, siempre luego hay unas medias, pero lógicamente a veces está más cerca de ese 5, ahora está en el 6 por el problema particular de la subida de materiales que ha llegado a subir un 30%, en algunos materiales incluso más. En los últimos meses se han regularizado, se ha quedado parado, no ha seguido creciendo los precios de los materiales, con lo cual yo por eso sí que preveo que hombre, no debería subir desde luego otro 6%, sino que se quedará un poquito más estancado, pero bajar no se prevé. Pablo. Bueno, yo por mi parte lo que creo que hay que dividir son dos cosas distintas. Por un lado está el alquiler y por otro lado está la venta. Si hablamos de venta, nosotros en este momento en Beneite, nuestra inmobiliaria, nos estamos encontrando, igual que los compañeros, con que tenemos sobredemanda, curiosamente. O sea, cualquiera que escucha las noticias puede pensar que no se está vendiendo. De hecho, cuando cuando te encuentras con la gente, con amigos, y te, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Como que te lo dicen así con un poco de pena porque dicen, deben ir mal. Pues no, las cosas están yendo, afortunadamente en este caso para nosotros, bien, entre comillas. Y digo entre comillas porque tenemos falta de stock, tenemos falta de producto. Y al no haber vivienda, pues nos encontramos que evidentemente si la oferta es menor, pues los precios lógicamente van a seguir subiendo, además de, por lo que nos estaba comentando Gustavo, por la situación lógica de mercado, de cómo van los precios y estas cosas. Eso a nivel de venta. A nivel de alquiler, en Vigo han subido los precios estos últimos años, creo que los 10 últimos años, cerca de un 80%, o sea, esto se dice pronto, en 10 años un 80% la subida de precios del alquiler. Viviendas que hace 10 años costaban 400 euros aproximadamente, hoy se están alquilando por 800.
estamos notando que nosotros, desde Beneite por lo menos, sí creemos que hemos tocado techo. O sea, hemos tocado techo en el sentido de los precios que la gente ya no se puede permitir el alquilar una vivienda. Entonces, estamos notando que cosas que antes alquilaban de un día para otro, o en el mismo día, que esto es un tema muy curioso. Nosotros, de hecho, en nuestra inmobiliaria huimos incluso del alquiler. O sea, tratamos de centrarnos más en la venta que el alquiler, porque nos estresa mucho el alquiler. O sea, el alquiler es poner una propiedad en alquiler y de repente ponerla en los portales inmobiliarios y a las 2 horas tener bien entre 15, 17, 20 solicitudes para ver esa vivienda. Entonces, bueno, pues realmente lo que hay que pensar un poco es eso, que la gente ahora mismo nos está costando un poquito más, nos está costando alquilar esas viviendas un poco más, en lugar de alquilarla en horas, es alquilarla en una semana. O sea, el mercado todavía está muy arriba y nos estamos encontrando con casos incluso de familias que están compartiendo, familia tradicional, que está compartiendo vivienda entre 2 familias porque el salario no les alcanza, con lo cual entendemos que ahora puede haber un pequeño descenso, pero moderación en alquiler. Ana, a ver, tú que estás ahí en el lado contrario, digamos, también en el lado contrario de la mesa, lo que está diciendo él, ese aumento desbordado de los alquileres, que vosotros lo estáis notando de primera mano, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hacen ellos, es una realidad que nosotros vemos todos los días. ¿Qué ocurre? Que nosotros, obviamente, a quien acompañamos es también a los propietarios, pero también acompañamos a las personas que están en situaciones vulnerables y que necesitan una vivienda. Realmente, bueno, hemos entrado en esa dinámica de los últimos años, unas subidas exponenciales, y lo que realmente impacta es en que cada vez es más complicado poder llegar a ese precio medio de vivienda. Si analizamos otros factores como son realmente digamos, los salarios, ¿no? Los salarios que puede tener una familia cualquiera a día de hoy. Lo que se recomienda es que lo que se destine al alquiler, por ejemplo, de una vivienda, no supere el 30 o 40% de los ingresos. Hoy en día estamos muy por encima de esto. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un análisis y una reflexión de hasta qué punto podemos seguir sosteniendo estos incrementos en el coste de la vivienda y qué riesgos supone para todos, tanto para propietarios como para las personas que están alquilando. Hemos venido de otros momentos en los cuales pues en el foco estaba constantemente un número de desahucios elevadísimo, por ciertas situaciones. Pero si se me permite un poco, creo que tenemos que aprender de los errores, reflexionar sobre ello, y a lo mejor es que es más producente alquilar una vivienda perdiendo dinero porque a largo o medio plazo lo vas a ganar. José Luis, ¿cómo ves el panorama? Bueno, nosotros creemos que, independientemente de que el mercado seguramente no podrá aguantar la subida de los precios, muy bien lo que decía Gustavo, que nos encontramos en una situación en la que el incremento de los costes de los materiales ha hecho que las obras se encarezcan mucho. No solo eso, sino que el suelo cada vez es más limitado, el suelo que hay en Vigo, el suelo urbano, Gustavo lo sabrá porque bueno, ellos son promotores y cada vez es más difícil encontrar suelo, y luego la situación urbanística que tenemos en Vigo plantea muchas dudas y mucha inseguridad. Entonces, al final, cada vez habrá menos promotores, mientras no se solucione esta situación, que destinen dinero y recursos para realizar nuevas promociones. Por lo tanto, cada vez habrá menos vivienda, y con esta alta demanda que hay, nosotros entendemos que va a subir. ¿El mercado lo podrá aguantar? No lo sé. Ahí es donde Pablo nos dirá un poco si la capacidad económica de cada una de las personas será capaz de asumir estos precios. Y yo lo que he visto también, que sería interesante a lo mejor para nuestros espectadores, el tema de por barrios o por parroquias de Vigo, porque creo que hay datos muy diferentes. O sea, creo que en Navia, por ejemplo, creo que ya está al nivel del casco bello en cuanto a precios, pero luego hay zonas donde más o menos es más barato. No sé si vosotros tenéis datos o no notáis. En venta puedo daros yo algunos datos. Evidentemente, el precio metro cuadrado más caro lo tenemos en la zona centro. Hablamos de García Barbón, Rosalía Castro, Policarpo Sanz. Ya no hablamos, bueno, si nos ponemos a hablar de lo que es Plaza de Compostela, ahí nos desorbitamos. Y en vivienda usada, que es lo que nosotros más manejamos, podemos estar rondando una vivienda en buen estado en torno a casi los 3.000 euros metro cuadrado, 2.800, 3.000 euros metro cuadrado. Y luego, por barrios, la zona más económica donde podemos comprar una vivienda en un estado de conservación medio es, según nuestros datos TEIS, que puede estar en torno a 1.900 euros metro cuadrado, una cosa así. Y a partir de ahí estás por encima normalmente ya de los 2.000, con pequeñas variaciones en función ya de la zona. Pero sí, o sea, nos podemos mover en torno a entre los 2.000 prácticamente y 3.000 euros en vivienda en buen estado. Luego, evidentemente, aquí tenemos que subir si es una vivienda muy premium, o bajar si la vivienda, pues evidentemente está en un estado un poco peor. Sí, sí, ese precio puede llegar incluso a, como decías, en Plaza Compostela o áticos.
por lo que también comentabas antes de la oferta y demanda, hace que esos precios también tengan un factor de ascender siempre. Correcto, luego está ese tipo de producto que tú dices, que nosotros le llamamos producto realmente a las viviendas, que son, pues cuando hablas de áticos, o sea, tema vistas, automáticamente sube el metro cuadrado. A 5.000... Puedes llegar, bueno, sí, de 4 cuartos, sí. 5.000 euros metro cuadrado, que estamos hablando de unos precios que si esto nos los planteamos Sí, hace sí. 5 años... Claro. Yo no, ya que tenemos la a José Luis escasez. ahí en Canarias los precios están así, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife. Aquí los precios han subido mucho por el tema del alquiler vacacional. Tenemos, bueno, al final hay mucha demanda de alquiler vacacional y los precios están por las nubes. O sea, nosotros estamos haciendo una promoción con unos promotores y han vendido 8 viviendas en un mes y medio, 8 adosados. A un precio bastante elevado para la zona, pero al final, como saben que los compradores saben que se va a alquilar en vacacional, no tienen dudas a la hora de comprar. Ya. Ana, ¿vosotros cómo estáis notando? ¿También hay esta diferencia por barrios claramente? Sí, totalmente. Y además es que a mí me parece muy preocupante, sobre todo porque si lo analizamos desde una parte social, ¿no? Lo que implica es que este tipo de crecimiento y este tipo de desarrollo en el precio y en las características de las viviendas, lo que va a hacer es que al final tengamos a un grupo de población asentado en unas zonas y a otro grupo de población en otras. Esto es muy poco integrador y esto al final termina generando pues, situaciones que ya en otras ciudades mucho más grandes se vienen provocando, ¿no? de rechazo, de racismo y ahí sí que creo que hay una cierta responsabilidad en intentar hacer unos barrios mucho más acogedores, que las viviendas también puedan ser, pues, digamos que con precios más variados o que podamos empezar a incorporar mucha más vivienda social en la ciudad de Vigo, que es tremendamente necesario y que eso haría que todas las personas estén en igualdad de derechos. Y una noticia en el Faro de Vigo que me llamó la atención, que dice el titular: el 20% de las viviendas disponibles para alquilar en Vigo tienen menos de 60 metros cuadrados. Hay estudios de poco más de 20 metros que cuestan más de 600 euros. Y hay un dato que decía que en 2010 había 9.775 minipisos, digamos, y ahora el último dato es 18.800, es decir, prácticamente el doble. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Porque entiendo que si mucha gente alquila esto es porque está desesperada. Hombre, yo creo que hay también el tema del tipo de familia, ¿no? Cada vez la sociedad va a una familia monoparental o prácticamente única de solteros, en vez de familias numerosas de 3, que ya 3 son numerosos, están llegando a ser hasta familias monoparentales de 1, van a ser también familias numerosas, casi. Entonces, la unidad familiar se compone de 1 o 2 personas en mayor número, con lo cual también con un piso de 60 metros les llega. Lógicamente también por el precio, sino porque a todo el mundo le gustaría vivir en 100 metros cuadrados, aunque solo fuesen 2 personas. Pero bueno, hay muchísima más gente que vive solo en un piso de 1 o 2 dormitorios porque son menos en ese esquema familiar. Nosotros lo que tenemos estudiado en este caso es que hay diferencia entre la compra y el alquiler. Normalmente la vivienda que más salida tiene en alquiler, en compra es una vivienda de 3 dormitorios, es lo que se suele buscar en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, en alquiler la mayor parte de las ocasiones se busca vivienda de 2 dormitorios. Yo interpreto esto por lo siguiente, y es una interpretación propia, pero interpreto que cuando uno está alquilando con los precios tan altos tiene que ajustarse al máximo porque en el tema del precio, y cuando se va a comprar lo que quería comprar es vivienda futura. No puedes comprarte una vivienda que te va a quedar pequeña pues por la previsión de futuro que tú tengas, de hijos y este tipo de cosas, y se hace un esfuerzo superior. ¿Qué pasa? Nos estamos encontrando con unas viviendas tan caras en alquiler que a día de hoy, aún con la subida de tipos de interés, en muchas ocasiones sigue siendo más rentable la compra que el alquiler. Todavía, a día de hoy, no sé qué pasará si hablamos dentro de unos meses, pero a día de hoy todavía nos encontramos casos en los que sigue siendo más rentable. Y os doy así 4 datos, 4 pinceladas si queréis. De media, a pisos de un dormitorio los estamos alquilando
en torno a 500 euros la propiedad que nosotros alquilamos. Nosotros tenemos una máxima en nuestra agencia, que es que no alquilamos nada en lo que no viviésemos nosotros. Entonces, ese tipo de pisos así pequeños y tal, realmente no los trabajamos en la agencia, pero estamos alquilando un dormitorio, 450 si es un precio fantástico ya, 500 lo normal, 600 en ocasiones, 2 dormitorios a partir de 600, 650, incluso 700, y 3 dormitorios ya es difícil que bajen de los 800, 900, y a partir de ahí a lo que quieras en función ya de dónde te vayas ubicando, así como dato. Ana, ¿vosotros esto os lo encontráis mucho, los mini pisos? Sí, sí, la verdad es que al final pues, hay dos realidades, ¿no? Una que es cómo estamos cambiando el modelo de familias, ¿no? Que como muy bien comentaba el compañero, pues al final digamos que las familias tan numerosas como eran antes pues cada vez son menores, hay muy pocos casos, pero también por otro lado lo que estamos viendo es como un aprovechamiento masivo de poder hacer en X metros cuadrados mucha más propiedad para por lo tanto poder sacar mucho más beneficio de ello. Entiendo que tiene que haber una cierta media, es decir, todas las personas necesitamos unos mínimos metros cuadrados para poder vivir con calidad. Nosotros que visitamos muchas viviendas y que también cumplimos con esa premisa, ¿no? De obviamente a veces nos encontramos con propietarios que tienen interés en alquilar con nosotros y somos nosotros los que no tenemos interés en alquilar con ellos porque no todo vale, no todo es vivienda que reúne condiciones de habitabilidad y muchas veces las personas que están en situaciones más vulnerables y que se ven sin opciones aceptan esto y en esto también tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todos, ¿no? No todo vale. Entonces, estas viviendas tan pequeñas tampoco permiten a veces que las personas puedan desarrollar un proyecto vital y en otras muchas ocasiones, que también salía antes, nos encontramos con pisos más grandes que, como muy bien decías, ya rondan los 800 euros, teniendo en cuenta un poco salario mínimo interprofesional, o sea, lo que recibes al mes, pagas la vivienda y ya nada más. ¿Y qué está ocurriendo? Pues el subarriendo. Obviamente, ¿cómo podemos sostener esto? Pues una familia que firma ese contrato y que al final están otras 2 o 3 familias viviendo dentro de esa vivienda. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia un problema de hacinamiento. Hay mucho más allá. Porque en vuestro caso, en vuestra ONG, ¿qué es la principal cosa que trabajáis? Es decir, lo que decían, ¿familias monoparentales o son familias ya con hijos? Todo. Realmente, vamos a ver, la dificultad en el acceso a la vivienda, hace unos años atrás podíamos hablar de un colectivo en concreto, ¿no? Podíamos hablar de jóvenes en un momento determinado, podíamos hablar de población migrante que por ciertos prejuicios o estigma tenían una dificultad. Nosotros a día de hoy la atención recae sobre casi cualquier persona. Nos llegan, o sea, hace 6 años atrás, a día de hoy tenemos una diferencia de personas que te llegan con nóminas, que realmente, pues tengo una nómina, pero es que nadie me alquila. ¿Por qué razón? Pues porque mi nómina es de 900.000 euros y nadie me alquila, porque no paso un seguro de impagos. Entonces, ¿a quién atendemos? Pues prácticamente a cualquier persona. ¿Dónde nos centramos sobre todo? En aquellas que están todavía en una situación mucho más vulnerable. Pues una persona que viene de los servicios sociales, una persona pues migrante que no puede tener un trabajo de forma regular y no puede demostrar, a pesar de tener ciertos ingresos, no los puede demostrar con documentación y digamos que todo lo que el mercado inmobiliario de base está excluyendo. Antes hablaba José Luis de las viviendas turísticas y he visto que este fenómeno también está creciendo en Vigo, creo que aproximadamente 1 millar en estos momentos. ¿Esto cómo perjudica, José Luis, al mercado que estamos comentando, del alquiler, que a lo mejor también esto le está afectando? Sí, un poco a raíz del tema de los minipisos, lo que también tenemos que decir es que sí que es verdad que hasta el año 2010 la habitabilidad de las viviendas era muy limitada porque bueno, no había una regulación, una norma que regulase cómo teníamos que ejecutar las viviendas, pero sí que es verdad que a partir del 2010, con la NHV, que es la normativa de habitabilidad de vivienda, hay unos mínimos exigibles a la hora de hacer una vivienda, tanto como un estudio, un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios. O sea, que ahora sí que es verdad que hay unas condiciones mínimas en las cuales se puede habitar. Nosotros lo que cada vez vemos más es que hay mucha reconversión de locales comerciales en pisos de un dormitorio o estudios pues para el alquiler, tanto para el alquiler de personas que van a estar en larga temporada como de vacacional. El vacacional, la verdad que en Vigo también, cada vez, pues Vigo es una ciudad muy atractiva y cada vez se da más este asunto. Entonces, ¿esto qué hace? Que los alquileres suban, porque al final en vacacional siempre van a ganar mucho más dinero que un alquiler tradicional. Ha tocado otro tema interesante, José Luis, que es el de convertir los bajos comerciales en viviendas, porque creo que hay un estudio de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias de que en Vigo creo que había en octubre, que es el último dato, 1.100 locales, están aumentando cada vez más y se habla de esa posibilidad. Yo no sé, José Luis, como arquitecto, si te parecería una buena opción convertir bajos vacíos en viviendas.
Nosotros hemos hecho varios, la verdad, y yo creo que para esos locales que están en desuso, de aquellos edificios que se hacían antes con locales enormes, que al final son inalquilables porque las empresas ya no necesitan locales de 400 metros cuadrados. A lo mejor es más conveniente hacer 4 o 5 viviendas que intentar alquilar un local de estas dimensiones. No es fácil porque tiene que cumplir una serie de requisitos, tanto técnicos como urbanísticos, pero sí que es verdad que una vez que lo consigues y si el diseño es atractivo y consigues que sea un producto bonito, nosotros lo hacemos tipo loft, usamos mucho ese concepto. El último que hicimos, que fue en la Plaza de la Miñoca, tardó 24 horas en alquilarse y a un precio, era un dormitorio y yo juraría que lo alquilaron como sobre unos 800 euros. Entonces, al final es un producto muy interesante, la reconversión de los locales. Yo creo que hay, por hacer un apunte, Sí. lo que es que facilitar, porque sí es cierto que hay mucho local, administrativamente me refiero. Voy a poner un ejemplo, yo creo que es bastante gráfico para todos, aquí en Vigo, que es la zona de La Doblada, una zona poco comercial, con mucha callejuela, que incluso muchas veces son callejuelas cortadas, en las que hay bajos comerciales todavía tapiados con ladrillo del día que se hizo la obra en 1980, por decir algo. Sí. Facilitar, que son zonas buenas para vivir, son zonas completamente desarrolladas, en las que se puede vivir cómodamente, se puede vivir bien, pero que la Administración no ponga tantos palos en la rueda. O sea, realmente hay un problema grave de vivienda, no lo hemos tocado todavía, pero hoy no exactamente, pero este año estamos de celebración. O sea, podemos celebrar que llevamos 30 años con un plan general en Vigo, o sea, batiendo récords, ¿no?, en 2023. Entonces, no tenemos, por la dificultad que tenemos con el plan general, que no se ha desarrollado, no se ha aprobado, la posibilidad de crecer por ahí, pues hagamos viviendas de este tipo, porque hay mucho local que aparte serían viviendas económicas, porque esos locales realmente tienen un valor prácticamente residual. O sea, el que se ha comprado un local en el 80 que todavía no le ha sacado ninguna rentabilidad, yo creo que le ofreces 10 y te lo da por 5. O sea, porque realmente son locales que ya los tienen como perdidos. Si se puede ofrecer esa posibilidad, yo creo que ahí puedes sacar, pues si son 1000 locales, pues de esos 1000 locales sacas 250, 300 viviendas en Vigo, más al mercado de alquiler o a la venta incluso, pues realmente yo creo que puede ser muy interesante. Y aparte, Sí, José Luis. Sí. el desarrollo de estos locales al final lo que te permite un poco es que desaparezcan esas fachadas con esos ladrillos de esos locales, con el cartel con el 986, 15, 20, 35 alquiler, no sé qué. Al final damos una imagen a la ciudad. Yo creo que los locales así hacen un poco de feísmo en las calles. Al final, calles estrechas en las que ves que hay muchos locales pues con los ladrillos. Yo creo que si el ayuntamiento, la administración facilitase la ejecución de estas viviendas, cambiaría mucho la imagen de muchas calles, que creo que es bastante importante, porque es que al final hay calles que solo ves que hay locales para alquilar. Sí. Gustavo, también como arquitecto, ¿cómo ves esta solución? Sí, me hierve la lengua con este tema porque la verdad es que tenéis muchísima razón, tanto José Luis como Pablo. Es realmente hasta vergonzoso como en una ciudad, por un tema administrativo de una complejidad tal de normativas, que ya no es culpa de los propios técnicos en cuanto a que ellos solo intentan aplicar todas esas normativas, pero creo que sí que tendría que hacerse un esfuerzo la Xunta ya va por esa vía también, de intentar facilitar la conversión de bajos comerciales a vivienda, que actualmente lo permite, pero claro, luego llega el expediente al ayuntamiento y hay millones de normativas que no puedes hacerlo porque no cumple esto y esto. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo, pero muy importante, de decir, da igual el local, su ubicación y cómo esté, que mientras cumpla el hábitat, o si no, ver cómo se puede llegar a cumplir, pero que de verdad esto solo lo pueden hacer mediante leyes al final, pero que saquen una especie de ley en la que da igual esa situación y todas las que no cumplan. Tienes que conseguir que ese bajo comercial sea habitable y sea vivienda en las mejores condiciones que físicamente ese edificio, esa situación lo permita, pero tiene que serlo, no porque tenga unas escaleras o mientras consigas el tema del hábitat. Plaza de garaje. Sí, cosas. A ver, las normativas salen por cosas, a veces no sabes cómo han llegado a pedir semejante cosa, pero que por lo menos haya un esfuerzo sobrehumano de conseguir el fin, que es la transformación
de algo que está en desusos, lleva años y años vacío. Todos sabemos que las cosas que no se utilizan solo se estropean más y al final es un perjuicio para el propio edificio, para el paisaje de la propia ciudad e incluso, como decíamos antes, tenemos un déficit de viviendas brutal, pues habrá que adaptar, encontrar soluciones como, vamos, si todos los números que estabas diciendo antes, si todos los bajos de Vigo que están en desuso, que no los va a alquilar nadie, porque como decía José Luis, ahora mismo también el tema de la ocupación de los comercios, con el teletrabajo, tal, cada vez hay menos usos comerciales de necesitar metros cuadrados, a no ser que sea un supermercado o que vamos, hasta eso yo creo que va a acabar reduciéndose. Si hacemos todas las compras y todo por Amazon, al final es que lo haces todo desde casa, no necesitas ir a todos esos centros comerciales a buscar los productos, ¿no? El problema que nos encontramos aquí es, yo creo que ya está claro, has dicho, hay que hacer una ley. Vendremos dentro de 5 años y seguiremos hablando que se está trabajando en la ley para habilitar los locales y sobre todo unificación, que este es el problema que tenemos con las administraciones públicas. Lo que no puede ser es que en Vigo se pueda hacer una cosa, en Mos se puede hacer otra, en Porriño se puede hacer otra y que todo esto se vuelque a cada una de las administraciones, que debería ser, o sea, si lo piensas realmente tiene sentido que sea así porque cada uno es el que mejor conoce su ciudad. Claro. Pero la realidad es que luego depende, en ciudades grandes igual no tanto, o también, pero como te vayas a ciudades o a pueblos más pequeños y te encuentres también con un técnico que sea que no, pues porque interpreta la ley de otra manera y entonces estás perdido. Al final todo es muy subjetivo. Aunque independientemente que la mayor parte, yo estoy de acuerdo contigo, es que vas, te atienden y no tienes ningún problema, pero también tenemos la otra parte, de que dice que no, porque yo interpreto que tiene que tener entrada por el portal en un local comercial, si no, no puedes hacerlo, pues no tiene ningún sentido. Yo creo que sería trascendental hacer una derogación de todo lo que hay anterior y decir, ahora empezamos con esto, todo lo anterior a este año no existe, estamos en el 2023, no puedes estar con normativas del 80 y del 90 en el 2023. La tendencia, perdón. José Luis, espera un momento, es que tengo que ir a pausa publicitaria que están diciendo desde la parte técnica, nos regresamos y continuamos con este tema del debate.